Bien, continuamos, chiquillos. Ya, continuamos. Entonces, ya explicamos, ¿cierto?, esta cita y nos va a servir para ir entendiendo hacia dónde está tendiendo finalmente Aristóteles. ¿Cuál es la finalidad? Lo que vamos a tratar de descubrir entonces es cuál es la finalidad del ser humano. ¿Cuál es la finalidad última del ser humano? Eso es lo que quiere descubrir Aristóteles, porque si descubrimos cuál es la finalidad última, entonces vamos a entender hacia dónde tenemos que llegar como seres humanos, y si es que entendemos hacia dónde tenemos que llegar como seres humanos, vamos a saber cómo alcanzar eso que a todos nos va a llevar al fin último, que va a ser lo mejor para todos nosotros. Por eso es que está estudiando y quiere entender hacia dónde tienden las cosas, cuál es la finalidad de las cosas y cuál es la finalidad del ser humano. Eso se está preguntando hasta ahora. Entonces, ¿cuál es el bien al que tiende la ética? ¿Cuál será el bien o el fin al que tiende la ética? ¿Tenderá a algún fin? ¿Qué es lo que esperará la ética? ¿O qué es lo que se espera que todos los seres humanos lleguemos a hacer? ¿O de qué manera nos deberíamos comportar? ¿Cierto? Según la ética. ¿Hacia dónde nos movemos los seres humanos al tomar decisiones? ¿Siempre tomamos las mejores decisiones? ¿Siempre que tomamos una decisión está tendiendo a alguna finalidad nuestro actuar? ¿O es azaroso? Precisamente, les adelantó, Aristóteles cree que nunca es azaroso, porque él cree en la teoría teleológica. Como cree que todo tiende a una finalidad, entonces nada es al azar. Todo es por un fin último. Todo lo que ocurra en el universo es tendiendo a una finalidad. Eso es lo que hay que descubrir, cuál es esa finalidad. ¿Y cómo tomar las mejores decisiones? ¿Hay alguna manera de saber que la decisión que estoy tomando en un momento determinado es la mejor decisión? Eso es lo que Aristóteles nos va a responder en esta clase y la siguiente. Ahora veamos en un ejemplo muy práctico este tema de los bienes o los fines. Por ejemplo, un profesor, aquí. ¿Cuál es el fin de un profesor? ¿Cuál es la finalidad de un profesor? Es fácil. La finalidad de un profesor es enseñar y enseñar de buena manera. O la finalidad de un profesor es hacer que sus alumnos comprendan, aprendan y saquen lo mejor de sí. Ya, es relativamente fácil la finalidad de un profesor. ¿Cuál es la finalidad de un zapatero? Arreglar zapatos y hacer que los zapatos funcionen. Muy bien, parece fácil. ¿Cuál es la finalidad de una planta ornamental? Decorar un espacio, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuál es la finalidad de un par de zapatos? Cubrir mis pies y hacer que no me dañen al caminar. Perfecto. Muy bien. Todas estas finalidades, pareciera que la finalidad de las cosas prácticas, de las cosas del mundo, son fáciles porque son una. En cambio, viene la gran pregunta gran. ¿Cuál es la finalidad del ser humano? ¿Cuál es la finalidad del ser humano? Ahí es cuando ya no es tan fácil. Porque ¿cuál es la finalidad mía? ¿Y mi finalidad será la misma que la de ustedes? ¿O cada uno tiene una finalidad diferente? Eso es lo que se da cuenta Aristóteles. Es fácil responder la finalidad de las cosas, pero no es fácil responder cuál es la finalidad de los seres humanos. Por eso es que tenemos que descubrir entonces cuál es la finalidad del ser humano para poder después actuar siempre conforme a esa finalidad. Entonces, las cosas, una pregunta, ¿cierto? ¿Las cosas tenderán a un solo fin o existen diferentes tipos de fines? Esta es una pregunta que se va a hacer Aristóteles. En el fondo, más que las cosas, ahí debería decir, los seres humanos tienden a un solo fin o existen diferentes tipos de fines. Por ejemplo, el ser humano estudia. ¿Para qué estudia? Para ser exitoso, ¿cierto? ¿Y para qué quiere ser exitoso? Para poder después tener un buen trabajo y poder elegir qué estudiar y qué ser y a qué dedicarse. ¿Y para qué quiere tener un buen trabajo? Para poder ganar dinero. Ya. Entonces, este ser humano ¿está tendiendo un fin último al estudiar? ¿O pareciera que este es otro tipo de fin? Pareciera que hay dos tipos de fines. Y la última pregunta que me surge, ¿y el ganar dinero es un fin en sí mismo? A ver. Entonces, ¿de qué se va a dar cuenta Aristóteles? De que hay
dos tipos de fines. Hay fines intermedios y hay fines últimos. Hay un fin último o un fin supremo. Veamos el ejemplo anterior nuevamente. Entonces, estudiar, por ejemplo, que ahora tú estás estudiando filosofía, probablemente sea un fin intermedio, porque no es el fin último estudiar filosofía. Usted está estudiando filosofía ¿para qué? Para que después tenga un buen NEM. ¿Y para qué quiere tener un buen NEM? Para poder estudiar en una buena universidad la carrera que usted quiere. ¿Pero para qué quiere estudiar la carrera que usted quiere en una buena universidad? Quiere estudiarla para... ¿Se dan cuenta que todos esos son fines intermedios? O sea, hay una gran cantidad de fines intermedios. Sin embargo, esto no puede ser eterno. No puede eternamente haber fines intermedios, 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 sino que tiene que haber un momento en que esto pare. Por eso es que va a decir Aristóteles que va a haber un fin último o supremo. Y eso es lo que anda buscando. ¿Cuál es este fin último o supremo? ¿A qué es a lo que todas las personas y los seres humanos tendemos? ¿Cuál es el fin en el que todos nuestros deseos se converjan ahí? ¿Cuál es ese fin último o supremo? El fin último o supremo es la eudaimonía. Traduciéndolo al español es la felicidad. La felicidad, va a decir Aristóteles, es el fin último del ser humano. Todos los seres humanos tendemos a la felicidad, ¿ya? Y a eso le va, en griego se dice eudaimonía. Los que tuvieron griego, yo creo que ya reconocen estas letras. ¿Qué es la eudaimonía? La eudaimonía es la felicidad, es una especie de plenitud, de paz y de estabilidad en todo ámbito. Es estar en conexión entre lo que soy, lo que digo, lo que pienso, lo que hago, es una especie de paz interior. Esa especie de plenitud se llama eudaimonía. Y a eso, va a decir Aristóteles, ese es el fin último del ser humano. Es a lo que todos los seres humanos tendemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a estudiar la ética? Para Aristóteles, lo que va a estudiar la ética es la manera de alcanzar esta eudaimonía. Es cómo alcanzo esta felicidad, cómo puedo llegar a ella. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo durante esta clase y durante la clase siguiente. Resumiendo, entonces, nuestras acciones, va a pensar Aristóteles, no son azarosas, sino que todas van a tender a un fin, ¿cierto? Todas nuestras acciones tienden a una finalidad. Nada es por azar, sino que todo lo que yo hago tiende a un fin. Todo lo hago por algo. 2. La finalidad que persiguen nuestras acciones van a ser siempre la felicidad. Para Aristóteles, todo lo que usted hace siempre está como fin, como teniéndolo al final del camino, la felicidad. Todo lo que usted hace. La felicidad, entonces, ¿dependerá de nosotros o dependerá de otros? Esa es la gran pregunta aristotélica. Chiquillos, hasta aquí dejamos este power y seguimos en el siguiente video.